para comprender el presente es importante conocer la historia. Notables sucesos a lo largo del tiempo que hicieron de este mundo un lugar donde vivir solo cuesta vida. Llega a la columna de Historia y Política Internacional de Mariano Sarabia. Te escuchamos, somos todo oídos. Bueno, muy interesante lo que está pasando en Latinoamérica porque la religión pareciera haber recobrado una influencia que había perdido. Hace un tiempo que ya vos vas a las misas católicas y no están tan repletas, la verdad. La Iglesia Católica es como que ha perdido un poco de influencia, esa influencia que tuvo durante siglos. Influencia hasta el punto de hacernos creer qué es verdad y qué es mentira, ¿no es cierto? Manejarte la culpa, influir en la sociedad y en las costumbres, en las leyes. En Argentina, por ejemplo, sigue habiendo una relación estrecha entre el Estado y la Iglesia Católica. Para ser presidente tenés que ser católico. Bueno, un montón de cosas, ¿no? Si bien ha ido menguando eso, ya por ejemplo el Estado no le paga un sueldo a todos los curas como mucha gente cree, solamente a los obispos y a los vicarios castrenses, policiales, etc., lo cual está re mal también, ¿no es cierto? Pero ha ido disminuyendo. Sin embargo, hay como un reverdecer de la religiosidad política, podríamos decir, o de la influencia social y política de algunas religiones, y sobre todo de la mano de grupos evangélicos. Grupos evangélicos que han sido señalados por algunos como brazo armado o brazo religioso de la CIA, concretamente, y de Washington y del Pentágono, que en cierta forma tienen una vinculación filosófica, histórica, cultural con el capitalismo y con Estados Unidos, ¿no? De hecho, las tradiciones, hay dos grandes tradiciones cristianas, el catolicismo y el protestantismo, que también tiene un montón de otras tradiciones, ¿no? Calvino, Lutero, Knox, del cual salen los presbiterianos del norte de Escocia, etcétera, etcétera. Pero principalmente Calvino, y a partir de las tesis de Martin Buber, ha sido sindicado como el origen del pensamiento liberal y del capitalismo, ¿no? El individualismo, los cuáqueros, esa tradición ética, la meritocracia, el que si vos te esforzás vas a tener el resultado, y en definitiva, por contraposición, si sos pobre te lo mereces, ¿no es cierto? El catolicismo tiene otros pecados, no vamos a enumerar, quizás el jueves que viene podamos profundizar, pero desde la conquista en adelante. Sin embargo, siempre apostó un poco más por lo comunitario. Se podría decir, simplificando mucho. Estamos simplificando y siempre es injusto simplificar, ¿no? Y estamos en radio, o sea, ese es el marco que podemos darle. No es una conferencia, bueno, exacto. Pero en este contexto, bueno, si bien los protestantes han tenido actuaciones interesantes dentro del llamado progresismo, la revolución nicaragüense tuvo un componente protestante muy importante y católico, con los hermanos Cardenal, por ejemplo, pero también protestante, y en Argentina y en otros países. Lo que se ve hoy es la Iglesia Universal. Lo que se ve hoy son algunos pastores que influyen muchísimo en lo que no nos gusta que está pasando en Brasil, en Argentina, en Uruguay, en Chile, en Bolivia. En Bolivia los golpistas entraron al Palacio del Quemado con la Biblia, ¿no? Y no con la Biblia católica, sino con la Biblia protestante, evangélica, ¿no? Enrique Dussel, que es el mayor exponente de la filosofía de la liberación, un mendocino que vive en México hace muchos años, desde la tradición católica, ¿no? Relacionado a la teología de la liberación, ¿no? Él está denunciando que esto es una especie de guerra santa que Estados Unidos quiere implantar en la región, para llevarnos a una situación parecida a la de Medio Oriente, con odios religiosos que se suman a los odios raciales y políticos, y que lo que están intentando es contraponer a las tradiciones más ancestrales, a esos pueblos originarios, a las tradiciones andinas de los aymaras, de los quechuas, que están influenciados desde hace siglos por el catolicismo, y hay un sincretismo, en Brasil también, entre el catolicismo, el umbanda, el candomblé, los ritos afroamericanos, en Cuba también, etcétera, etcétera.
eso es como lo más tradicional y popular, y a eso se le está contraponiendo esta visión evangélica calvinista, ¿no? Para lograr hechos políticos. Entonces nosotros, para dividir, para separar la paja del trigo y no caer en la injusticia de decir los evangélicos, fuimos a hablar, le hice una sola pregunta al presidente de la Federación Argentina de Iglesias Evangélicas, que es Néstor Míguez, y escuchá lo que nos contestó. Néstor Míguez, le quería preguntar por la actualidad regional, sobre todo. Es evidente que algunos grupos evangélicos tienen un contacto directo y han tenido influencia sobre gobiernos como por ejemplo el de Jair Bolsonaro en Brasil, un poco menos, pero también en los últimos días se vio con Mauricio Macri en Argentina y con los golpistas en Bolivia. Eso por un lado, pero también es injusto decir los evangélicos. ¿Usted nos podría aclarar un poco qué tipo de grupos son? Bueno, sí, ciertamente se está creando una confusión. Los evangélicos, en tanto realmente respondemos a ese nombre, tenemos claro la separación de Iglesia y Estado, tenemos claro que nuestra función no es sostener dictaduras o gobiernos que imponen situaciones lesivas a las libertades y derechos humanos, porque el Evangelio nos obliga a ser respetuosos de todos, evitar toda forma de violencia, evitar toda forma de prejuicio. Por cierto que hay grupos fuertemente influidos por el fundamentalismo norteamericano y en muchos casos dependiendo tanto económica como en su dirección de grupos de la llamada derecha moral o de Estados Unidos, que están interviniendo en distintos modos en la política de América Latina, respondiendo a intereses que van más allá de la propia configuración de una iglesia, ¿no? Y en ese sentido, uno podría entender hasta cierto punto que expresen sus ideas en términos que tienen que ver con la ética, pero no que traten de imponerla sobre los otros, y mucho menos cuando lo que está detrás de eso es la búsqueda de poder y lo que llamamos así una neocristiandad evangelical, ¿no? Sí. Como tratando de reeditar elementos que fueron impuestos en la conquista por el catolicismo y hacerlo ahora por una conquista de de estos grupos evangélicos conservadores. Bueno, ahí está. Hay que aclarar, en Argentina hay dos grandes entidades. Asiera, que reúne los grupos evangélicos más cercanos al gobierno de Macri, que de hecho fueron fundamentales en las movilizaciones antiderechos o llamadas por las dos vidas, ¿no es cierto? Eso es Asiera. Y después está la Federación, la FAIE, la Federación Argentina de Iglesias Evangélicas, de la cual es presidente Néstor Míguez, y tiene posiciones mucho más progresistas y han estado por la despenalización del aborto, por la igualdad de géneros, aprobación de derechos sociales en los últimos años, y condenaron tajantemente el golpe en Bolivia. O sea, si no hay dos evangelismos, o sea, si hay dos evangelismos, por lo menos dos, ¿cómo hace el creyente para entrar al lugar correcto? Digo, yo quiero ser evangélico, supongamos. ¿A cuál voy? ¿A qué templo voy? ¿A qué iglesia voy? Primero que hay miles de iglesias evangélicas, sí. Estas dos son como organismos superiores, ¿no es cierto?, de segunda instancia, son federaciones y confederaciones y asociaciones de iglesias, a diferencia de la Iglesia Católica, que es una sola. Sí. Pero pasa también, Mariano, en la Iglesia Católica. Vos sos católico y a lo mejor no tenés nada que ver con otro católico igual que vos, pero que piensa distinto en muchas cosas. Digamos, dentro de la Iglesia Católica tenés a Angelelli y a Prima Testa, tenés a Cuarrachino y a Carlos Mujica, tenés los mártires de la dictadura
cura y los curas villeros que luchan hoy en los barrios de Buenos Aires o de Córdoba, de cualquier ciudad, en contra del neoliberalismo, y tenés a los que bendicen a Macri y a Cavallo, digamos. O sea, a tal punto de que hay evangelistas a favor de las dictaduras y otros que defienden los procesos progresistas. Como lo que acabamos de escuchar, ¿no? Tenés evangelistas que tienen muchísima influencia, por ejemplo, en el gobierno de Brasil actual, como la actual ministra de la Mujer, Familia y Derechos Humanos, Damares Alves, que llegó a decir: desde ahora en adelante en Brasil los niños se visten de azul y las niñas de rosa. Y tenés evangelistas como el Macho Camacho, que realmente es un energúmeno, es la reencarnación de Hitler prácticamente, que es el que estuvo atrás de las movilizaciones fascistas de los comités cívicos de Santa Cruz de la Sierra que llevaron al golpe en Bolivia. Y esos evangélicos no tienen nada que ver con Néstor Míguez, por ejemplo, que acaba de hablar, ¿no? Por eso me parece que hay un mundo, es interesante, se podría seguir discutiendo, es como para un seminario, pero bueno, para tener en cuenta la influencia cada vez mayor de algunas confesiones en la política y en lo que nos pasa cotidianamente en Latinoamérica, y por otro lado, diferenciar, decir quién es quién, ¿no? La Iglesia Universal es golpista, a eso quiero ir. La Iglesia Universal. ¿Cuál es la duda? ¿Dónde voy, dónde no voy? O sea, la Iglesia Universal. Acá en Córdoba, por ejemplo, hay grupos, sobre todo en las Sierras Chicas, que incluso, mirá vos, te voy a decir, grupos evangelistas que se están juntando con católicos porque comparten más la visión del mundo secular, digamos, más allá de los dogmas, con los católicos que con otros evangelistas. Y lo mismo debe pasar con católicos, ¿no? Y quizás lo mismo puede estar pasando con los judíos y con los musulmanes. Por eso también está empezando a tener más trascendencia algunos grupos que son multireligiosos o de distintas vertientes filosóficas y confesionales, ¿no? Ecuménicos. En definitiva, lo que quiero decir y lo que me parece que deberíamos seguir tratando los jueves sucesivos es que todo es una cuestión política. Como decía Aristóteles, el hombre es un animal político, ¿no? Y a veces, disfrazado de problema religioso, está la cuestión política, ¿no? Cuando alguien defendiendo al Estado de Israel te dice: vos no podés criticar porque entonces sos antisemita, te está bajando una persiana, te está diciendo, bueno, te está poniendo la cuestión religiosa por encima de lo que eminentemente es político, social, histórico, cultural, ¿no es cierto? Económico. Y sobre todo económico. Hay judíos de un lado y judíos del otro. Evangelistas de un lado y evangelistas del otro. Católicos de un lado y católicos del otro. Y por último, y con esto cierro, acá también hay una culpa de cierta izquierda tradicional latinoamericana, que siempre, me parece bárbaro que tenga una tradición atea, escéptica, agnóstica, pero siempre trataron con desprecio a las confesiones y a las religiones, ¿no? Y al que es religioso. Y nunca entendieron algunas características de nuestras grandes mayorías, que sí son religiosas. Antes eran pueblos originarios que tenían sus propias tradiciones religiosas o sus credos o sus creencias, y después tampoco se puede desconocer la tradición católica en mayor o menor medida. Se puede criticar, por supuesto que se puede criticar, pero mirá vos ese desprecio, esa negación absoluta de cualquier cosa que huela a religión nos ha llevado hoy a que con muchísima más viveza estos evangélicos, que son el brazo armado de la CIA y de Estados Unidos, están copando la parada, ¿no? Y hoy podríamos ver que hay una confrontación directa, de un lado, de estos evangélicos golpistas, y del otro lado, de los pueblos originarios. Eso se ve claramente hoy en Bolivia, pueblos originarios con algunos grupos católicos, ¿no? Ojalá se pueda dirimir dentro de los límites de la democracia. ¿Volvés el jueves? Sí, señor. El jueves vamos a hacer catolicismo. También las grandes diferencias dentro del catolicismo. Mariano Sarabia, ¿en el que pretende?